Ustedes saben que en el segmento que hacemos todos los miércoles, jueves por la madrugada, Ciudades que cuentan historias, nos abocamos a contar esos relatos o esas memorias o esas vivencias que hacen de la identidad de una ciudad, de un pueblo, de una comuna. Hoy tenemos la presencia vía telefónica de una oyente del programa y que también nos ha hecho llegar hace muy poco un libro de su autoría. Nos referimos a Elvira Reversat, autora de Historia de un sentimiento. Elvira vive en la ciudad de Santa Fe, pero es oriunda de Helvecia y escribió este libro como forma de homenajear a su padre, Cecilio Reversat, una figura muy conocida en la localidad, conocido también por ser uno de los guardianes del famoso e histórico El Muelle de Helvecia, que por cierto forma parte del patrimonio material de dicha localidad. Le damos la bienvenida a Elvira, que nos va a contar un poco más sobre su libro, sobre el proyecto, sobre su padre y sobre este muelle tan conocido. Elvira, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches tu querida audiencia. Hola Elvira, Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno. Dime. No, mira, cuando por ahí hacemos este tipo de notas, que hablamos de libros que reconstruyen historias de vida y de memorias, creo que la mejor pregunta es empezar por el principio. ¿De dónde sale tu idea o de dónde sale este afán de querer publicar la historia de tu padre? Lo tenía pensado hace un tiempo atrás y una señora, hija de una maestra de primer grado divina, me hace saber que ella, hablando con personas, porque trabaja con personas, se comunica con mucha gente, se da cuenta que que el muelle fue muy importante para nosotros. Entonces me dice, ¿cómo? Y ya hay 2 o 3 generaciones que no saben que existió un muelle y qué función tenía, si al menos había escuchado hablar del muelle. Uh-huh. Bueno, le dije que sí y me senté a escribir. Y después me comuniqué con otras personas para buscar datos, con amigas, amigos, o sea, conocidos de Helvecia. Me fueron trayendo material y por eso se armó un librito de 112 páginas. Ese fue el primer empujón. Uh-huh. Y después, empezó a traer más material, otras personas, como poesías, cuentos, letras de canción, por ejemplo, a Muchacha Helveciana, que es un folclore de Helvecia. Uh-huh. Y bueno, después averigué sobre otros muelles, cuántos había, me enteré que solo quedan 3. Y bueno, y después lo relacioné con mi papá, porque todos me decían, sí, se fue Cecilio. Y yo dije, bueno, sí, voy a incorporarlo ahí también, en esta historia. Y así fue creciendo el libro. La verdad que muy emocionante, porque todos me dicen que fue muy fantástica la idea. Uh-huh. Porque hay un grupo, Elvira, Sí. Te voy a interrumpir un segundo. Vos sabés que para darle así como para poner en valor esto tan lindo que nos estás contando, como esto es nuestro micro ciudades que cuentan historias, te invito a que nos hagas brevemente un resumen de, dónde está ubicado el muelle y cómo forma parte, qué es a la historia de Helvecia este muelle. Obviamente estamos hablando de una síntesis, claro, para poder poner en tema a nuestros oyentes, para que sepan de qué estamos hablando. El muelle ya no está más, se hundió hace muchos años. Bien. Sí, el 2004 uh-huh. Se hundió. Sí, fue muy importante porque es el tercero en importancia en la provincia.
Primero estaba Rosario, después Santa Fe y después el del BC. Ese puerto o pontón o sí, atracadero de lanchas, de barcos, tenía mucha importancia porque venían barcos de Holanda, Inglaterra, que ya tenían en ese entonces, hablo de los años 1920 a 1960. Bueno, en esa época había barcos que tenían refrigeración, por lo tanto venían a buscar carne que mandaban desde Saladero Mariano Cabal a el muelle. Ahí se tenía la carne con un frío hasta que llegaba el barco y bueno, llevaban a estos países. También de México, de Cuba, de España, venían a buscar mercaderías como carne, que era lo primordial, después maíz, trigo, cebada, centeno, maní, jabón, que hacían las personas de estos pueblos. Acá, por ejemplo, San Javier, Saladero Cabal, el Becia mismo, Santa Rosa de Calchine, Callastá, todos llevaban al muelle, que era alojado en las bodegas. Abajo había bodegas, todo el tramo del muelle, y allí, bueno, se dejaba esa mercadería hasta que venían los barcos y se la cargaba. O sea, Elvira, que en una primera instancia este muelle cumplía un rol portuario, o sea, un rol bastante importante dentro de la economía de la región. Comercial. Pero en los últimos años ya había pasado a ser algo más turístico. ¿Cómo fue esta dinámica? Claro. Sí, no, tampoco eso. Tampoco lo tomaron para turismo. Es decir, se lo dejó caer al muelle. Mi papá lo iba a arreglar. Esas bodegas se rompían y se llenaban de agua y él iba y las arreglaba. Ya jubilado hacía eso para mantenerlo. ¿Y cómo se vinculó tu papá en primera instancia con el muelle, Elvira? ¿Cómo fue su vínculo? Él nació en Alto Verde. Cuando era ya chico cruzaba el río a nado y iba a trabajar al puerto de Santa Fe, de muy jovencito. Allí lo tomaron, ya cuando fue mayor de edad, lo tomaron para hacer trabajos allí en la prefectura, como se llama estibador, sí, para cargar los barcos. Bueno, llegó un momento de que ofrecen viajar a Buenos Aires. Ahí también estuvo trabajando. De allá vuelve otra vez a Santa Fe. Después vuelve otra vez a Buenos Aires y de allá ya se viene con un pase al muelle directamente para quedar. Primero hace 4 meses tomó un cargo ahí y volvió a Buenos Aires y después ya volvió definitivo con el cargo de encargado perteneciendo a su prefectura, que era en ese entonces, ahora es prefectura. Bueno, ahí cumplió. Esto fue en el año 1948, que ya quedó definitivo en el muelle. Y él estaba a cargo de todos los cuidados, él estaba a cargo de mantenerlo en condiciones a este muelle. Del personal que había también, que eran 4 personas más o menos 5, sí.
se citó a cargo él. Pero en el año 1959, como ya no se necesitaba más el puerto del Besia, quisieron llevarlo al muelle a otro lugar que sí hacía falta. Entonces, cuando se entera la gente, fue de boca en boca, empezaron a subir personas y niños, adultos y niños, al muelle para que no los llevaran. Para protegerlo. Y él fue, claro, y él fue uno de los que salió a caminar las calles del Besia a decir, vayan, suban, porque el muelle se lo llevan. Claro, para convocar. Claro. Wow. Claro. Y sí, estaba la draga ya para ir dragando el camino, el lecho del río, ¿no? Para poder sacarlo. Para poder sacarlo, y un barco que no me acuerdo cómo se llama, pero es un barco que solamente lleva otro barco, puede llevar, tiene la fuerza. Remolcador, exactamente. Claro. Un remolcador, no. Sí. Los vecinos lograron impedir que se lleven el Lograron impedir, sí. Wow. Sí, esa es la historia del muelle. Y las autoridades comunales, senadores, nadie le dio importancia al muelle. Siendo que era parte ya como un punto histórico dentro de la historia misma del Besia, porque lo que vos nos estás contando, un centro de salida de productos, de ingreso de barcos, un centro comercial, claro, economía, de toda la economía, no solo del Besia, sino de toda la región. Se entiende, ¿no? Se dejó de usar cuando pasó el tren, bueno, que estaba un poquito lejos, pero igual, pasaba por San Javier, bueno, ahí, y luego, medio que casi junto, la ruta número 1. Claro. Al aparecer estas dos fuentes de transporte, ya empezaron a haber camiones, bueno, ya otros... otra forma para llevar la mercadería. Dijiste, Elvira, hace unos minutos dijiste dejaron que se hunda. ¿Eso te referís a que por ahí no hubo desde el Estado la preocupación para mantenerlo, para dedicarle los fondos quizás al mantenimiento de esta estructura? Sí. No le pusieron más, es decir, en el año 71 le llega una orden a mi papá que ya no pertenecía más al ministerio, sí, porque la prefectura trabajaba en forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, y le ofrecieron a él irse a Hernandarias, al puerto de allá, a otro muelle, como encargado, con el mismo cargo, todo. Y dijo que no, que él quería quedarse en el Besia, que renunciaba, y que lo tomaba la comuna. Bueno, la comuna lo toma, pero no para cuidar el muelle o para estar allí limpiando, en fin, había muchas tareas para hacer. Había ya asfalto en la calle que pasaba frente al muelle, o sea, trabajo había, pero lo tomaron para otras cosas, por ejemplo, juntar basura, con el recolector de basura. Claro, sí, para desarrollar otras tareas en la comuna, digamos. Tareas. Exacto. Y bueno, y él después se hizo propio esto que vos contabas, cuando se comenzó la estructura a deteriorar, él que tenía intenciones, o por lo menos intentó reparar algunas palos, que pudo, me imagino, porque él solo. Muy difícil.
Sí, pero desde el 71 estuvo arreglándolo, o sea, Sí, cuidándolo. Si había creciente, lo traías a la costa, o sea, al empedrado que había, a la calle. Si el río estaba bajo, le soltaba las amarras y lo dejaba ir más adentro del río. Ese era el cuidado que tenía. Entonces las bodegas no se rompían. claro, Mientras que cuando él no lo hizo más, empezó a romperse y entraba agua. por la presión del agua, Claro, En el imagínate. desgaste. claro, y se hundió una vez que hubo una tormenta muy grande, muy fuerte, el viento le cortó una de los cables que lo sostenían de un lado y quedó a la deriva. Claro, Después no le dieron importancia, quedó ahí a la deriva sobre las piedras y bueno, se fue rompiendo y en 4 o 5 días creo que estuvo ahí dado vuelta, porque se había dado vuelta de última y bueno, el golpe se hundió, se terminó de llenar de agua la claro. bodega Y ahí ya se terminó hundió. de hundir. ¿Eso sabés si Se hundió. quedó ahí en ese lugar hundido? ¿Se intentaron sacarlo? ¿Cómo terminó esa historia? Claro, sí, se hunde y demoraron mucho en sacarlo. Por lo tanto, se terminó de desarmar Mm, toda la estructura que había arriba de una como tipo planchuela de material muy firme. Eso es lo que sacaron al final, pero ya había pasado mucho tiempo. Me parece que eran 4 años por lo menos. claro. Claro, claro. Eh, Elvira, perdón que te... este, Sí. no, sí, pregunten. Perdón que te interrumpa. Vos sabés que una de las No. características para mí, al menos lo que pude ver, atestiguar leyendo tu libro, Historia de un sentimiento, es algo que vos dijiste también Sí, en un principio. Es una historia, pasa a ser la historia de vida de tu padre, pero al mismo tiempo también hay como una especie de construcción donde aparecen relatos poéticos, donde aparece también una búsqueda archivística muy interesante que da cuenta de este espacio realmente como patrimonio material de la localidad, de la ciudad de Helvecia. Me gustaría que en tus palabras y como puedas, nos cuentes cómo crees o de qué manera este lugar representaba por ahí a la ciudad o qué lugar ocupó o ocupa, incluso aunque hoy ya no exista, en el imaginario colectivo de las personas de Helvecia, ¿no? En la cultura de ellos, porque evidentemente era un lugar apreciado por los vecinos. pues sí. Sí, todo el mundo, sí, todo el mundo. Con el que hablas, oriundo del Besia, te dice, qué pena haber perdido el muelle. Y sí. Era un ícono, era, eh, era el encuentro de la gente, era eh, algo muy preciado para el helveciano. Mm, Y dejarlo así, ahí yo escribo un poquito en el libro acerca de esta situación y el dolor que tenemos, porque no se lo cuidó, no se hubiera tenido que hundir, no, para nada. Es más, tenía en la habitación de arriba, que era una sala de tipo conferencia, tipo Un Zoom, sí, de reunión, un salón de esos Zoom, múltiples. Lindo lugar. claro, sí, como si fuera en este momento un Zoom, sí. Claro. Bueno, Y allí había muebles antiquísimos de los años 20, cuando fue el muelle para allá. Claro. Pero esos muebles eran mucho más antiguos, desapareció toda la documentación, no se tiene nada de nada. nada. Bien. Es una pena.
Y la verdad que sí. Claro. El libro, perdón, Fabi, ¿no? Sí. El libro tiene algo de documentación, lo estuve leyendo, Sí, y sí, pudiste sí, digitalizar muchos papeles, muy interesante, por cierto, porque de alguna forma reconstruye sí, también un poco la historia del muelle. sí. Son documentación que me logré conseguir desde Buenos Aires, Muy valioso. copia de copia, ¿no? Sí, muy valioso. También recolecté, bueno, como decíamos anteriormente, me decían ustedes, de que hay poesías y cuentos y letras de canciones de una persona muy querida también, un vecino de Helvecia, que escribió ese tema, Muchacha Helveciana. Me gustó. Y otras cosas también que, bueno, yo como docente hice ese libro con la mirada, o sea, desde la escuela. Seguro. Por ejemplo, con cuento, poesía, historia, geografía, tiene todas las áreas que da para primaria, secundaria y también en un instituto o una facultad, porque ese material, con ese material pueden hacer hacer un trabajo importante, como por ejemplo 2 chicos, uno del Helvecia y el otro de Entre Ríos, hicieron una tesis acerca del muelle y están por confeccionar un muelle pequeño, y o sea, la mitad de lo que es ahora, pero que se pueda subir, y una casa flotante. Claro. Es la tesis que ellos hacen sí, muy bien. Como un recordatorio también por lo que ya no está más. Exactamente. Elvira, nosotros sí. te queremos agradecer porque la verdad que la historia es sumamente interesante. Preguntarte dónde se puede conseguir el libro, ya que estamos hablando de él y por ahí empezó nuestra charla. Dónde la gente puede conseguir el libro, que lo estamos viendo en este momento, lo tenemos acá en pantalla, Historia de un sentimiento, de Elvira Reversat. Tuvo la amabilidad de Elvira de acercarnos una copia a la radio personalmente. Que obviamente lo vamos a leer. Bueno, Hernán ya incursionó, yo todavía no. Pero contanos dónde se puede conseguir el libro. En la librería Mauro Jardín, de acá de la ciudad, ¿no? Ahí está. Sí, ya he dejado varios ejemplares. Y tuviste la presentación oficial del libro hace muy poco, Elvira, por lo que vimos. Fue un evento muy emotivo. Sí, fue doble, porque primero, o sea, el tiempo no me dejaba. Había armado todo. Bueno, llueve, tormenta, no podía viajar para allá. Bueno, no iba a haber mucha gente. Bueno, hasta que logré llegar y lo hicimos en AMSAFE, que gentilmente me cedieron el salón, una atención espectacular, hermoso, muy lindo estuvo, pero poca gente. Claro, bueno, a veces... Así que otra vez me llamaron con respecto de la municipalidad, que con el día del libro se presentaron otros libros, pero este libro fue el que ellos querían que yo presentara ahí. Claro. Así que bueno, bien, arrancamos por el mío. Y se viene la Feria del Libro acá en Santa Fe, Elvira. Así que ¿quién te dice que es una oportunidad también para llevarlo, para compartirlo? Quizás otra presentación. Sí. Sería muy bueno. Sí, por supuesto. Creo que es un documento muy valioso que defiende la identidad local de Helvecia. Por eso creemos que es tan importante. Y por un lado, quizás más personal, por cómo lo veo, por mi interés, la cuestión del archivo, la cuestión archivística, de sumo valor histórico este libro. Así que te agradecemos, Elvira, y te felicitamos desde ya. Bueno, muchas gracias. Ya y hay más para escribir todavía, así que una vez hago un segundo libro al respecto. Perfecto, ahí nos vamos a estar comunicando nuevamente, seguramente. Gracias, Elvira, por contarnos y por ser parte de este micro que hacemos en la Noche al Aire, que se llama Ciudades que Cuentan Historias, y nos pareció sumamente atractivo hablar del muelle de Helvecia. Sí, lo he escuchado, lo he visto este programa muchas veces,
de noche, así mientras escribía, mientras organizaba. Qué lindo. Sacaba y colocaba poesías y lo armaba y lo desarmaba, porque es así, que parece que no te gusta hacer una manera, lo cambias de otra. Pero el trabajo autoral es así, sí. él no queda otra, ¿viste? El trabajo es claro, obvio. así muchas otra. veces. Bueno, Elvira, un gusto para nosotros haberte tenido en el programa y ojalá que haya una segunda vez y un segundo capítulo. La verdad que es una historia que no conocíamos y nos gustó mucho compartirla con vos y con toda nuestra audiencia. Que tengas muy buenas noches. Igualmente ustedes, muchísimas gracias por dejarme participar en ese bello programa, porque lo he visto y lo he escuchado varias veces. Gracias. Perfecto. Me gusta mucho, sí. Gracias, Elvira. Gracias, adelante. Ahí Adelante pasaba, con el... ahí pasaba Elvira Reversat, entonces, autora del libro Historia de un sentimiento, que reconstruye no solamente la historia de su padre, Cecilio Reversat, de quien hemos estado hablando, sino también de El Muelle de Helvecia, un lugar icónico de la localidad, de la ciudad vecina de Helvecia, que lamentablemente en el 2004 nos contaba ella que sufrió el hundimiento definitivo y bueno, a partir de allí dejó de existir como tal, como se lo conoce, pero que evidentemente todavía forma parte del imaginario, como lo llamamos, de la identidad local de Helvecia. Qué pena. La verdad que una Qué pena que no se haya terrible. puesto en valor. Sí. Suele pasar mucho. Yo noto que, más allá de hablar de gestiones, ni siquiera sé Sí, en ese obvio, momento quién obvio. estaba en el BC o no. Digo, a veces hay un desechar, un restarle interés a las cosas que son tan importantes y tan caros los sentimientos, en este caso de los helvecianos y de todos los habitantes de la provincia. Sí. Porque termina siendo algo de todos. Ella misma lo contaba, la importancia del muelle cuando llegaban los barcos y llevaban y trasladaban los productos que venían desde Saladero Cabal, que no era solo Helvecia, bueno, desde San Javier. Entonces, por ahí me parece que estaría bueno que se tomen, son decisiones políticas en Obvio. realidad, a futuro y a sabida cuenta de lo que le pasó, por ejemplo, a Helvecia, haber perdido algo tan importante para ellos, para su historia, que se empiecen a tomar otro tipo de decisiones y poner en valor tantos lugares que terminarían siendo como verdaderos monumentos históricos en cada una de las localidades. Sin ¿no? dudas, y además, bueno, el momento emocionante de la historia, creo yo, que es casi de película, es cuando los vecinos mismos, Claro. un poco motivados por el padre de Elvira, que salió a la calle a llamar, a convocar a la gente, se hacen presentes y se suben al muelle para impedir que se lo lleven. El muelle se queda acá, una famosa frase que por ahí he visto escrita, ¿no?, a lo largo de algunas historias que vinculan al muelle de Helvecia. La verdad que da para hacer un documental, incluso te diría. No le pregunté a Elvira si le han ofrecido por ahí llevar la historia de su padre a un documental, porque realmente me parece muy interesante. Bueno, nuevos segmentos, ciudades que cuentan historia. Digo nuevos en cuanto a nuevo episodio. Claro, un nuevo episodio, porque ya llevamos creo que 12. Este es el número 12. 12. Exactamente, el Ahí número va. 12. Y hoy nos dimos el lujo de, no es la primera vez que lo hacemos, pero pudimos hablar con alguien oriundo de Helvecia y que nos ha contado un poco más acerca de una historia que sinceramente desconocíamos completamente. Dijo en un momento helvecianos, ¿puede ser? Helvecianos, sí, Bien, sí. me gusta sacarme Que la duda. Teníamos Sí. el duda con el gentilicio. Helvecianos, ahí Sí, está. Bueno, hacemos una pequeña pausa, Fabi, si te parece, y enseguida Una pausita, volvemos. quédense, nos quedaron muchos Sí. mensajes, todavía está en pie la consigna, estamos Obvio. hasta las 5 de la mañana haciendo... La noche al aire.